Y muchas gracias y bienvenidos todos. Es para mí un honor, una enorme satisfacción estar en este centro, moderando esta plática que vamos a tener. Antes de iniciar con ello, no quisiera dejar pasar la oportunidad de felicitar a nuestro Consejo Regulador del Tequila, a su director general, a su presidente y también a todos los que formamos parte de la cadena del tequila. El camino recorrido ha sido largo, son 30 años y los beneficios que nos ha dado nuestro Consejo Regulador son inconmensurables. Aprovecho este foro para agradecer como orgulloso miembro de la industria y bueno, que vengan otros 30 y 30 después y 30 después de nuestro querido Consejo Regulador del Tequila. Voy a presentar muy brevemente, a efecto de respetar a los que tienen memoria corta como yo, voy a presentar rápidamente a mis 5 panelistas y cuando cada uno le toque su turno, ya les doy la breve bio de cada uno de ellos a efecto de que hagamos una conexión mucho más suave. Aquí en primer término de mi lado izquierdo tenemos a Cecilia Falconi, ella nos acompaña desde Ecuador. Jorge Chávarro viene desde Colombia. Más para el centro, José Luis Londoño también nos acompaña de Colombia. María Mercedes Sánchez Morales nos acompaña de la vecina y hermosa República de Guatemala. Y Susan Schultz, que nos acompaña desde Washington. Bienvenidos todos, es un honor tenerlos aquí. Este panel a mí me vino como anillo al dedo cuando me lo presentaron porque tengo una cachucha, yo me presento antes de seguir, soy director legal y de asuntos corporativos de Grupo Bacardí para Latinoamérica. Grupo Bacardí, dueño de las marcas Patrón y Cazadores, es por lo que estoy aquí. Y este tema del que vamos a hablar, bastante interesante, es de la protección, los desafíos y oportunidades que tenemos las denominaciones de origen presentes y sobre todo las perspectivas para el futuro, la forma en que estamos defendiendo el honor de nuestras denominaciones de origen y sobre todo procurando la implementación de infracciones y castigos para quienes vayan más allá sin permiso, sin autorización en otras latitudes. Entonces, en esa medida, me encanta el tema. Para mí las denominaciones de origen, yo las hago un símil con una casa, ¿no? Es nuestra casa. Una casa tiene a su familia, que la cuida, que la protege, que se procura, no nada más dentro de la casa, sino fuera de ella. Y las denominaciones son eso, y las indicaciones geográficas son eso. Entonces, sin más, no están para escucharme aquí, están y estamos para escuchar y aprender de nuestros panelistas. Y le voy a pasar el micrófono, no sin antes debidamente presentar a la primera expositora, a Cecilia Falconi. Sí. Cecilia es una destacada profesional con más de 24 años de experiencia en áreas clave del derecho, especialmente en propiedad intelectual, asuntos regulatorios y competencia. Ella nos acompaña de Ecuador, les recuerdo. Es reconocida por su habilidad para proteger y hacer valer derechos de propiedad intelectual, incluyendo marcas, derechos de autor y denominaciones de origen. Además, su expertise abarca la defensa contra la piratería y la falsificación, así como asesoría en regulaciones sanitarias y normas técnicas. Cecilia es una figura destacada en el ámbito legal, representando a clientes de una amplia gama de industrias,
lo que refleja su compromiso con la excelencia y la innovación. Querida Ceci, te paso el micrófono, es todo tuyo y estás en tu casa. Gracias, Rodrigo. Buenas tardes con todos, es un gusto estar acá y definitivamente estoy en mi casa porque es la cuarta vez que estoy en esta ciudad y seguro no la última. Pues vamos a ver, bien, en afán del tiempo, sí, por favor, acá la tengo como… de acá, listo, ya boté tu agua. Bueno, un poquito, ese es el índice de lo que voy a hablar muy brevemente, de manera que decía, dentro del marco jurídico, si se quiere, que rige para Ecuador, tenemos la Constitución, donde ya se reconocen los derechos intelectuales, tenemos la decisión 486, que es el régimen común de propiedad industrial, que rige para los 4 países de la Comunidad Andina. Tenemos los acuerdos sobre los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, el anexo 1C al Tratado de Creación de la OMC. Tenemos ahora el convenio multipartes con la Unión Europea y por supuesto el Código de Ingenios, que en su título, por ser tan prolongado, lo conocemos como el Código de Ingenios. Muy brevemente, quizá antes de pasar a esta, perdón, ya me adelanté, pero en todo caso, dentro de lo que se refiere a las denominaciones de origen, lo que sí debemos tener presente es que desde la decisión andina ya existe la posibilidad que las denominaciones de origen extranjeras que hayan sido reconocidas en su país de origen puedan ser reconocidas en protección en Ecuador. Como anécdota simplemente les comento que tequila de hecho fue la primera denominación de origen de un país fuera de la Comunidad Andina que se reconoció en protección en Ecuador. En Ecuador están protegidas 139 denominaciones de origen extranjeras, de estas 115 son producto del acuerdo multipartes con la Unión Europea Cuando realizamos el trámite de la denominación de origen tequila, fue un gran reto porque la decisión también plantea siempre que haya un acuerdo multipartes o bilateral entre el país de interesado y el local. Y en esa época realmente pues lo único que nos regía a México y a Ecuador en común eran los ADPIC, de manera que nos fundamentamos justamente en la aplicación de los ADPIC y de la decisión andina. Ecuador tiene 7 denominaciones de origen protegidas y solo las comento para que ustedes puedan tener un poco el contexto de mi país, pero está Cacao Arriba, está el sombrero de Montecristi, mal conocido como el sombrero de Panamá. Panama Hats are made in Ecuador, hay un libro titulado de esa manera. Está el café de Galápagos, está el maní de Transcutucú, la pitahaya amazónica de Palora, el lojano café de origen y ahora el último, reconocida la última denominación, es el misque, que es un licor del agave andino. Luego vamos a pasar brevemente a el campo de qué acciones tenemos en Ecuador para combatir esas pretensiones, esas malas prácticas, esos usos no autorizados, esas falsificaciones. Pues la primera figura es la oposición, no me voy a detener en ello, sin embargo, cuando una marca solicitada pues pretende pasar a registro contenida o similar de una denominación de origen protegida dentro del aspecto de la Comunidad Andina y de la ley ecuatoriana, constituye pues una prohibición absoluta, de manera que aun cuando no se presente una oposición, la autoridad competente, que es la Secretaría Nacional de Derechos Intelectuales, tendría que necesariamente negarla de oficio. Sin embargo, eso no sucedía hasta hace poco, diría yo, con lo cual, por ejemplo, he tenido pues
la grata experiencia de presentar oposiciones con resultados exitosos a varias marcas que han contenido el término champán, chablis, och, calvados, floral, gruyère, y todas estas de manera exitosa. En una de las oposiciones fue también presentada en contra de una marca solicitada que se pretendió, que era Rock Tequila, y posterior a esa oposición, gratamente vimos que los esfuerzos del CRT y de su diplomacia en el Ecuador, pues lograron que en realidad las autoridades competentes nieguen de oficio las marcas que contengan el término tequila, que no, simplemente no se pueden registrar. Hay también, y creo que ya me pasé, pero les comento sobre la acción de nulidad. En realidad, si es que en definitiva existe una marca que por ahí fue concedida en registro y que contiene una denominación de origen protegida en Ecuador, reconocida en Protección Ecuador, pues siempre existe la acción de nulidad, y esa acción de nulidad puede ser presentada por parte interesada o también iniciada de oficio. Fundamentalmente la acción de nulidad pues se aplica cuando pues hay una inexistencia o una invalidez en esa resolución por contener vicios que la hacen ilegal desde su origen, como puede ser las normas, la violación de normas, del interés público, etcétera, y también respecto de esas prohibiciones absolutas que ya comenté, que están dentro de la irregistrabilidad de las marcas cuando constituyan o contengan una denominación de origen protegida. Ahora en pantalla, yo ya me fui a la acción penal, pero bueno, tenemos dentro del derecho administrativo una segunda figura que es importante y se llama la tutela administrativa. Esta acción es una acción administrativa, se la presenta ante la Secretaría Nacional de Derechos Intelectuales, y la tutela administrativa lo que pretende es detener la infracción, de manera que pues se promueve la presentación de la tutela, la autoridad fija un día para la inspección, el infractor no conoce sobre esa tutela presentada, es notificado el día que se da efectivamente la inspección, y dentro de la tutela administrativa uno puede solicitar la adopción de medidas cautelares provisionales, de manera que esas medidas cautelares son muy útiles porque en definitiva permiten solicitar a la autoridad el requerimiento de información, la revelación de información contable, se puede solicitar la suspensión de la oferta del producto que esté infringiendo esos derechos, la autoridad puede incluso resguardar esos productos hasta la resolución final, etcétera. Cuando la autoridad promueve ya la resolución final dentro de una tutela administrativa y ha corroborado mediante la inspección esa infracción, pues en definitiva las medidas cautelares se vuelven ya adoptadas, principales, y se ejecutan. Estas medidas cautelares incluso permiten ya en las definitivas la clausura del establecimiento, el retiro de todos los productos de los circuitos comerciales, la prohibición de importación y exportación de estos productos, etcétera. De manera que es una medida, es una acción eficiente en el campo administrativo. Sin embargo, aun cuando la multa puede ser de hasta $65,320, que son calculados en unidades de salarios vitales en Ecuador, esa cifra por más o menos son, pues se queda con la autoridad. Qué pena, creo que me queda un minuto, pero la acción penal es la más eficiente. La acción penal, hay algo muy importante que decir para Ecuador, y es que
Dentro del Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 208A, se recoge la responsabilidad penal para aquellos infractores de denominaciones de origen. Entonces, es un avance legislativo que logramos hace muy poco con una reforma legal que presentó uno de los asambleístas de la Asamblea Nacional, y lógicamente esta acción, si llega a ser exitosa, la persona natural tiene prisión de 6 meses hasta 1 año y la persona jurídica pues tiene multas muy cuantiosas. Existe la unidad de delitos aduaneros para el desarrollo de la protección de este tipo de cosas. La Agencia de Regulación y Control Sanitario también vigila esto. Solo para darles estadísticas, en el año 2022 se incautaron 47.600 litros de licor adulterado en una bodega artesanal. Bueno, hay de todo en estas prácticas. Como ustedes conocen, es un gran combate a este tipo de prácticas. Y en Ecuador, para comentarles que de cada 10 botellas que se venden de licor, 3 son adulteradas o llevan una denominación de origen o una marca que no es de titularidad de los titulares. También se aplican las medidas en frontera. Ahí nos ha costado un poquito porque dentro de la legislación ecuatoriana no está la adopción de medida en frontera para la denominación de origen, pero si nosotros hacemos un símil con los ADPIC, pues tenemos ahí la normativa, porque nuestros países están obligados a ir hacia lo más alto respecto de los ADPICs y de sus normas para combatir este tipo de infracciones. Me habría encantado tener más tiempo, será en otra ocasión cuando regrese a Guadalajara por 5ª vez. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Ceci. Interesante y sobre todo me encantó la parte reciente de regulación estricta penal y sobre todo coercible para infractores en este tipo de temas. Maravilloso, muy bien. Pues muchísimas gracias, Ceci. Le damos ahora la palabra a Jorge Chavarro. Él nos acompaña, como les comentaba, de Colombia. Es un abogado de la Universidad Externado de Colombia, con estudios en terminología legal en el Instituto de Derecho Comparado de París y de Derecho Internacional Privado en la Universidad de París II, Sorbonne, y en la Academia de Derecho Internacional de La Haya. Trabaja en Cavelier Abogados desde 1987, donde actualmente es socio senior y dirige el Departamento Internacional desde hace más de 30 años. Algo le sabe. Ha trabajado en propiedad intelectual e industrial, en Derecho Comercial y en Derecho Internacional. Es tu casa, Jorge, bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, primero que todo, unas felicitaciones muy sinceras a todos los pobladores de la región de Tequila, a todos los cultivadores, a los transformadores, a los comercializadores, a los industriales de esta región pujante y maravillosa, que lo hace simplemente la palabra pasión. Aquí las personas de Tequila tienen esa pasión y eso ha hecho que esta denominación de origen sea tan importante. Felicitaciones igualmente a todos los integrantes y beneficiarios de lo que es el concepto del Consejo Regulador del Tequila, y una felicitación muy especial a Ramón González, quien personalmente me hizo la invitación para estar acá. Quiero compartir con ustedes ¿hacia dónde? Ok, vámonos entonces al marco legal colombiano, en donde como una de las predecesoras aquí en la presentación, María José Sánchez nos habló del Café de Colombia, también nosotros tenemos una pasión muy grande por la denominación de origen, y como verán ustedes y como lo saben los que conocen el tema de las denominaciones de origen, la pasión está en todas ellas. Es inherente. En mi país hay mucha similitud con el Ecuador, porque tenemos una norma muy particular
que es la decisión andina, y dentro de la Comunidad Andina de Naciones tenemos una de ellas que es la decisión 486, que es la norma supranacional, está por el derecho interno sobre el derecho interno de cada uno de nuestros países, y que cobija a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. La misma ley para los 4 países, lo cual es una ventaja porque tiene muchas acciones similares que benefician los intereses de los propietarios de los bienes de derechos de propiedad industrial. En esta decisión 486 hay un reconocimiento expreso para todas las denominaciones de origen locales, es decir, las denominaciones de origen colombianas, también para las denominaciones de origen de cualquiera de los otros países andinos, que son los otros 3, Bolivia, Ecuador y Perú. Y también está el reconocimiento para todas las extracomunitarias, por supuesto acreditando que hay un vínculo con algún acuerdo internacional, como lo dijo Cecilia. El marco legal es algo muy particular que quiero llamar la atención de todos ustedes. La decisión 486 solamente menciona una protección a las denominaciones de origen. Y en muchos otros países donde existen las indicaciones geográficas y denominaciones de origen están protegidas las dos, con unas diferencias muy claras que desde el punto de vista del sistema jurídico existen. En Colombia no hay, en Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú no existe protección para indicaciones geográficas, únicamente para denominaciones de origen. De manera que una indicación geográfica extracomunitaria que venga fuera de esos 4 países andinos debe adoptar una figura de denominación de origen, acomodar la solicitud para que pueda llegar a ser reconocida y protegida en Colombia. Más o menos como lo que nos pasó a nosotros en Colombia, cuando logramos obtener la denominación de origen Café de Colombia, y fuimos los primeros que llegamos a la Unión Europea para proteger Café de Colombia en la Unión Europea. Se abrió la puerta por primera vez, tocamos, nos abrió la puerta y nos la protegieron. Pero después de un largo proceso, porque para los europeos, de acuerdo con la ley europea, la figura de la denominación de origen para café no daba para hacer denominación de origen sino indicación geográfica. Entonces, digamos que, entre comillas, nos bajaron un poco la categoría y no nos reconocieron como denominación de origen, sino como indicación geográfica, pero lo entendemos perfecto porque en la realidad es una indicación geográfica y no una denominación de origen. En materia de políticas públicas, tenemos en el año 2021, en el año 2021, nació el COMPES, que es el Consejo Nacional de Política Económica y Social, en que recomienda la adhesión al Arreglo de Lisboa y al Acta de Ginebra para la protección internacional de las denominaciones de origen. Pero se quedó hasta el día de hoy, se ha quedado hasta el día de hoy, es simplemente en una política pública, pero no se ha adoptado ni el uno ni el otro. Luego, cuando llega el actual gobierno, en el año 2022, saca el Plan Nacional de Desarrollo, el actual gobierno, y dice dentro de su política pública que es para aumentar se busca aumentar la capacidad de generación y de mercadeo de los productos con denominación de origen. También la política pública actual dice que es para promocionar los productos que tienen denominación de origen, pero casi vamos a completar 2 años del actual gobierno y seguimos todavía pendientes, de manera que el COMPES del año 2021 y el del actual gobierno siguen esperando que algún día se puedan llegar a desarrollar. Tenemos como protección de la denominación de origen tequila en Colombia el mismo fenómeno que pasa en Ecuador, fue la primera, es decir, los propietarios, el CRT es muy dinámico y llegó a estos países desde el momento en que se pudo proteger una denominación de origen y lo lograron. El honor tengo de haber solicitado el registro, haber abierto el camino también para la denominación de origen para protegerla en Colombia. Y en Colombia fue tequila la primera extracomunitaria que se protegió.
Tenemos algunos casos de oposiciones exitosas con base en la denominación de origen. Y pongo solamente algunos porque han sido muchos los casos, los que más trabajo nos han dado: Tequila El Potillo, Tequi Cream, Tequila El Capo, Tequila 5 Agaves y Tequila Carrera. Éxito y quedaron en firme, y eso nos abrió la puerta para que luego las siguientes solicitudes de registros de marcas que contuvieran la mención de la palabra tequila o alusiva se pudieran ganar. Ahora tenemos de extracomunitarias, tenemos la importantísima denominación de origen europea de Champaña, que la atacamos contra Champaña Capilar, porque Champaña quedó registrada, también fue protegida en Colombia, fue una de las primeras europeas que llegó a Colombia. Provenza, con base en la denominación de origen Côte de Provence. Luego tenemos Lord Hamilton, con base en Scotch Whisky, y aquí hay que hacer notar que en ninguna parte dice Scotch Whisky, simplemente por la mención que puede llegar a ser confusa para el público consumidor. Con base en esos argumentos logramos obtener la decisión favorable para The Scotch Whisky Association. El que sigue de Mills St. Andrews tampoco dice en ningún lado Scotch Whisky, de manera que los argumentos que utilizamos también es porque se induce al público en error, haciendo creer que puede llegar a ser de Escocia. Alpina Parmesano, otra gran lucha, y la ganamos con base en el Parmigiano Reggiano. Tenemos unas infracciones que estaban siendo muy importantes en Colombia, una Tequiñol y otra Valentino Champán. Ahora, allí no presentamos unas acciones, sino que con una negociación de varios meses de amenazas contra los usuarios comercializadores de este producto en Colombia, logramos llegar a una negociación y a un reconocimiento de que había un uso indebido que sería sancionado si llegaban a continuar la utilización. Y para nosotros este es el caso más importante. Encontramos en una finca, una hacienda en el suroccidente de Colombia, un viñedo. Colombia no es el país conocido por viñedos porque queda en el trópico, pero igual hay viñedos, y se sacaron unos vinos espumantes y lo llamaron champaña. Entonces, aquí es el primer caso realmente a través de una autoridad jurisdiccional. Un juez logró, nosotros logramos que un juez nos decretara medidas cautelares y se recogieron los productos de todos los supermercados que existían en Colombia, de manera que generó un antecedente en que Champaña, el Comité Interprofesional del Vino de Champaña, nos autorizó para hacer una publicidad gigante en Colombia, de tal manera que eso es lo que le puede pasar a cualquier compañía que quiera infringir una denominación de origen. Medidas en frontera. No hay, lo lamento, no hay, no se pueden atacar por medidas en frontera en Colombia, ni en el régimen administrativo, ni penal, ni civil. Es una lástima, es un reto. En Colombia tenemos 29 denominaciones de origen locales: Café de Colombia, Queso Paipa, y está una muy importante también, que son Rosas de Colombia. Tenemos 138 denominaciones extracomunitarias protegidas. Las reflexiones importantes: tenemos un régimen supranacional importante que nos da unas herramientas efectivas para trabajar en defensa de las denominaciones de origen. Las oposiciones, cuando hay marcas que evocan una denominación de origen, se ganan. Hay mucho por hacer. Tenemos un arsenal enorme para proteger denominaciones de origen. Está en ustedes, en todos los propietarios de denominaciones de origen, la forma de atacarlas. Y hay que entonces invertir en observancia en las denominaciones de origen, porque es un gasto importante. Pero aquí ya algo fuera del mensaje que está por escrito, quiero invitarlos a un apoyo internacional. Yo quiero crear una asociación colombiana de denominaciones de origen, invitada a la Federación Nacional de Cafeteros, por supuesto, que está aquí al frente de mí, para que me ayuden a hacer lo que llaman
en el idioma inglés el advocacy, a generar políticas públicas para que logremos en algún momento tener lo más pronto posible normas que nos permitan medidas en frontera y, sobre todo, que logremos lo que ya logró el Ecuador, y que exista un delito penal, porque tampoco existe, así como no existe la medida en frontera, tampoco existe el delito penal para poder meter a la cárcel a los infractores de denominaciones de origen. Espero la colaboración de ustedes al salir al corredor, que vengan todas las grandes denominaciones de origen internacionales que están aquí presentes a que nos den un apoyo, así como Origin también. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Aquí voy a hacer un paréntesis. Como tequilero que soy, creo que ese aplauso quedó un poquito guango si sabemos que Jorge fue parte fundamental en el reconocimiento de la DEO del tequila en Colombia. Un aplauso más fuerte, por favor, tequileros. Muchas gracias. A continuación doy paso a nuestro siguiente panelista, José Luis Londoño. Él es abogado en maestría en propiedad industrial de la Universidad Externado de Colombia. Más de 20 años de experiencia en propiedad industrial como abogado en firma, abogado in-house de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, jefe de la Oficina de Representación para la TAM de la INTA y ahora director de Desarrollo de Política de INTA. Tuvo a su cargo la implementación la implementación de los tratados de libre comercio de Colombia con Estados Unidos y la Unión Europea, especialmente el Protocolo de Madrid y el Tratado de Derecho de Marcas, así como el reconocimiento de IGs extranjeras y la declaración de protección de más de 25 IGs entre agrícolas y artesanales. Asimismo, fue autor de la regulación en materia de IGs para Colombia y coautor de los manuales de examen de patentes y marcas. Bienvenido, José Luis, esta es tu casa. Muchas gracias, Fernando. Muy buenas tardes para todos. Yo creo que antes de comenzar quiero, primero que todo, que ustedes se den un aplauso porque hoy celebramos 3 eventos muy especiales. El primero de ellos son sus 30 años como Consejo Regulador y los 50 años de la denominación de origen de tequila, que quiero darme un champú ahí. Yo firmé ese reconocimiento, así que, pero quiero darles ese. Pero el segundo es que hace también 10 días más o menos se cumplieron 30 años del Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, llamado ADPIC, que tiene un capítulo muy importante sobre indicaciones geográficas y que da cuenta del por qué, por ejemplo, en Colombia pusimos un capítulo de indicaciones geográficas y no diferenciamos entre denominaciones de origen y otra institución de indicación geográfica. Así que ya hemos recorrido 30 años de discusiones, de jurisprudencia y de casos y de protección nacional e internacional. Y uno tercero, que hoy es el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Y las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas son reconocidas como tales. Y para que haya indicación geográfica se necesita que haya productores, que haya beneficiarios. Así que enhorabuena, así como se felicita a los autores y a los inventores, hay que felicitar a los titulares de denominaciones de origen en hoy su día. Cuando yo no voy a hablar de mi experiencia en INTA, en realidad voy a hablar un poco más de mi experiencia cuando estuve del lado del gobierno, y hay veces que, digamos, que hoy, después de haber salido de allá, de contar, si se puede decir, más infidencias. Cuando llegamos, así como Jorge comentó, teníamos una política distinta vigente, parecida pero distinta, que se producía por el documento que mencionó Jorge, que se llama una política que decía cómo hacer al país competitivo a partir de la propiedad intelectual. Y entonces los COMPES hacen diagnósticos,
como se hace en todo documento consultivo y de política. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es la problemática? Había uno en patentes, había uno en marcas, había uno en derechos de autor, y en materia de indicaciones geográficas la problemática era más o menos la siguiente. La primera, que no es una problemática, para mí es un privilegio hoy estar alejado del mundanal ruido del mundo urbano, pero se mencionaba era la ruralidad. Y la ruralidad entendida como más bien la desconexión, la cantidad de esfuerzo que tiene que haber en conectar a un producto de un artesano, de un productor de café, de un agricultor con el mundo, es gigantesca. ¿Sí? Es una carga muy grande para cualquier productor y un problema de precariedad importantísimo, falta de educación en ellos, falta de asociatividad, falta de estrategias para poder saber cómo sacar adelante sus productos, sumado al desconocimiento de instituciones como la propiedad intelectual y a problemas como el precio. ¿Por qué? Pues porque Colombia hasta ese entonces, y a pesar de que todavía que hemos reconocido o protegido algo más de 26 denominaciones de origen, entiéndalas como denominaciones o indicaciones geográficas, ha tenido un problema, y es que siempre ha sido una estrategia de commodity, no una estrategia de valor agregado, y por lo tanto todos los productores viven sufriendo con el precio les dicta si pueden, les va a ir bien o no en su cosecha, el precio les dicta si pueden seguir o no tejiendo sus productos artesanales o produciéndolos. A modo de ejemplo, en el caso que les voy a comentar, el tiempo normal en productos artesanales es de 1 mes por producto por persona, y es un producto que terminan vendiendo en su propia puerta de la casa a no más de $15, pero nunca obtienen el retorno de ese producto vendido por fuera en $300 o $250, con unos riesgos altísimos y por lo tanto con unos costos altísimos. Entonces, en la política pública se dice, ¿qué hacemos? Tenemos que generar reputación, ¿sí? La reputación es aquello que nos va a ayudar a que ese precio suba y por lo tanto sea interesante, sea atractivo para los productores poder entonces mantener su cadena productiva y sus estrategias. Y obviamente lo que sucedía era que los únicos que podrían ser beneficiarios de denominaciones de origen o de la propiedad industrial, pues no eran únicamente agricultores, también había artesanos. Y en esto también seamos vanidosos, Jorge y Cecilia, nosotros hace 24 años tenemos en nuestra legislación la posibilidad de proteger indicaciones geográficas artesanales, ¿no? Europa apenas está saliendo con su reglamento sobre el tema. Entonces se pensaba, ¿qué hacemos con las artesanías? ¿Sí? ¿Qué hacemos con ellas? Porque son diseños industriales, no se tiene un problema de novedad. ¿Se pueden registrar como marcas? Tendría que registrar tantas formas de los productos artesanales y sus presentaciones que sería ineficiente desde el punto de vista costoso. Y en cambio, pensamos en las indicaciones geográficas. Mire la potencia de esa institución. ¿Qué hicimos en materia artesanal? Dijimos, si hay que crear reputación, hay que salir a venderle al mundo este sombrero. Y cada personaje que llegaba a Colombia y cada uno de nuestros personajes terminaba vistiendo este sombrero, que es el llamado sombrero vuelteado. Ya les voy a explicar por qué se llama vuelteado. ¿Quién lo produce? Son artesanos indígenas de una comunidad conocida como la comunidad indígena Zenú, que en realidad hace parte de un resguardo que abarca varios departamentos, ya la doctora María José explicó departamentos en Colombia, varios departamentos de la zona caribe colombiana, que se llama Resguardo Indígena de San Andrés de Sotavento, y ellos producen varios bienes tejidos, pero en particular el más conocido es el sombrero. Luego lo que se hizo como estrategia por parte de Artesanías de Colombia fue proteger como indicación geográfica el nombre Tejeduría Zenú y como marca colectiva el sombrero vuelteado. ¿Por qué se llama vuelteado y no volteado? Porque los indígenas le llaman a tejer y a hacer cada ruedita con la que terminan ensamblando el sombrero vuelta, es decir, la trenza es una vuelta para ellos, le van dando unas vueltas, y pueden ser sombreros que van de entre 15 filamentos por trenza hasta 27,
y después terminan siendo cocidas cada una de ellas para terminar en la forma. Se utiliza un material que es la caña flecha para ello, y siempre a partir de saberes ancestrales. Pues ¿qué pasó? Lo que le pasa a todo producto cuando adquiere reputación, y es que en diciembre, temporada de vacaciones alta en Colombia, se conoció la noticia de que estaban siendo importados de la China sombreros volteados falsos. ¿Por qué además? Porque a los turistas se les indicaban las guías turísticas cuando llegaran a Colombia productos a adquirir el volteado, y el turista que iba a saber cuál era el original y cuál no, entonces lo compraban en la playa, inclusive con unos tintes que les dañaban el pelo a las personas. Como lo mencionó Jorge, nosotros no tenemos en Colombia una disposición penal ni medidas en frontera específicas y explícitas para proteger indicaciones geográficas. Afortunadamente somos también unos bichos muy raros, y la Oficina de Propiedad Industrial en Colombia no es únicamente la Oficina de Propiedad Industrial, sino que al lado de ella, dentro de la misma entidad, queda lo que se conoce en México como la Profeco, la Procuraduría de Protección del Consumidor. Y resulta que ante la ausencia legal de la medida aduanera, pues se expidió una medida administrativa oficiosa de protección al consumidor a partir de lo que llamarían los abogados penalistas la noticia criminis, pero en este caso la noticia de un engaño a los consumidores, ¿cierto? Sean ellos extranjeros o colombianos, un engaño a ellos. Y con esa resolución lo que se estableció fue la prohibición o la suspensión inmediata de producir o comercializar o vender sombreros que fueran imitadores o que los evocaran. Por supuesto, no se podía prohibir la importación, pero estando adentro del producto, pues no podía ser comercializado. Y eso con una advertencia, que en realidad para los piratas las advertencias de multas pecuniarias no son nada disuasivas, pero en Colombia una infracción a los derechos del consumidor puede llevar hasta 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, algo así como $300 millones. Y por supuesto hicimos muchas campañas desde la superintendencia para poder instar a consumidores a que no compraran productos falsos. Comunicamos a la policía y a la aduana, y gracias a Dios tuvimos una policía muy comprometida, que una vez el producto pasaba de la aduana lo incautaban, y tuvimos en bodegas durante casi 4 años más de 10.000 sombreros falsos. Esa era la historia. Hoy la reputación de este producto artesanal la construyen nuestros indígenas, habiéndole dado licencia a Disney para poder sacar el sombrero volteado en su película Encanto. Así que creo que eso va por buen camino. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. ¿No trajiste volteados? Ahí que tengas en volteado. Bueno, y para la siguiente, muchísimas gracias. Excelente. Pasamos con nuestro cuarta panelista. Ella es María Mercedes Sánchez Morales, licenciada en Mercadotecnia por la Universidad Rafael Landívar. Ella viene de Guatemala, les recuerdo, con una maestría en Reingeniería y Gestión de Calidad, un posgrado en Administración de Negocios de la Universidad Galileo y un técnico de denominación de origen impartido por Cooperación Española, Guatemala y Promecafé. Con más de 20 años de experiencia en denominaciones de origen, ha implementado 2 de las 3 denominaciones de origen en Guatemala, que Guatemala tiene como país: Café de Antigua y Ron de Guatemala. Es ronera ella también. Laboró 12 años para Café de Antigua y hace más de 12 años que forma parte de Ron Guatemala. María Mercedes, bienvenida, esta es tu casa. Pues buenos días a todos, muchas gracias por la invitación, feliz de estar aquí presente como Ron de Guatemala en esta magna celebración de los 50 años de denominación de origen de tequila y 30 años de Consejo Regulador. Pues contarles que como país, pues somos un tercer país, un país que dentro del mapa geográfico somos pequeños, pero de un corazón gigante.
Y así es como empieza nuestra historia. Es para moverlo, perdón, aquí. Ahí está. Ok, gracias, muy amables. Bueno, nuestra historia empieza ya con el simple registro de una marca, para darles el antecedente, allá en los años 80. Luego, en el 2000, Guatemala se alinea ya a lo que es la propiedad industrial intelectual y logramos ya registrarlo como una marca colectiva, para luego conseguir ya un reconocimiento como denominación de origen pues a nivel nacional para nuestros productores. Aquí actualmente todo el reconocimiento que tenemos a nivel internacional, el primer ron reconocido frente a la Unión Europea, justamente aquí estamos con Pomares, que fue nuestro músculo a nivel internacional, y por esos tratados de bilateralidad logramos ser el primer ron reconocido de América frente a estas autoridades, y actualmente pues vamos a nivel regional, y otro gran logro que decimos es el reconocimiento aquí en México, y como marca colectiva, que también ese es otro tipo de registro que usamos para la protección de nuestros rones en mercados como Estados Unidos y Canadá. ¿Qué derechos nos otorga esta denominación de origen como país? Pues obviamente la defensa y la oposición a las malas prácticas comerciales que tenemos, ya sea a nivel local y a nivel internacional. Autorizar el ingreso a nuevos rones. Una de las cosas que nos hace pequeños también es que actualmente solo hay 2 marcas, pero con la novedad que hace 3 meses ya tenemos un nuevo ron, un ron de una inspiración muy bonita, que es completamente ambiental, al tema de sostenibilidad. Y pues seguir el valor agregado que para nuestros productores se ha convertido en esa fortaleza para competir a nivel internacional, sobre todo en los mercados de la Unión Europea. Aquí un poquito cómo se lleva este tipo de protección en Guatemala. Como comenté, en el 2000 logramos alinearnos en temas de propiedad intelectual. Se hace a través del registro de la propiedad intelectual e industrial en Guatemala, cumpliendo estas 2 leyes, y obviamente todos los cumplimientos legales que hay por ser bebidas con contenido alcohólico, que son más de 5 leyes las que tenemos que aprobar para poder ser un producto comercial. Y por supuesto esta alineación de los tratados bilaterales que protegen a la denominación de origen, que fueron en el Triángulo Norte, aquí México, Guatemala, Honduras y El Salvador, y el arreglo de Lisboa y el convenio de París. Esto fue lo que nos permitió salir a buscar ese reconocimiento internacional. ¿Qué desafíos tenemos como país? Pues 2 grandes, muy grandes. El primero es que debemos ayudar al país en conjunto a lograr normas que logren pues alianzas para una agilidad, ¿sí?, para los mismos productores de seguir el registro de estas denominaciones de origen en el resto del continente, porque bien como mencionaba ayer Máximo, pues son de altos costos el seguir y buscar ese reconocimiento, y obviamente es importante seguir haciendo esas alianzas como país. El segundo más importante, pues que más productos como país entren a este tipo de valores agregados. Guatemala tiene muy buenos productos que tienen un referente a nivel mundial. El cardamomo que más consumen los países árabes como calidad mundial es de Guatemala. El banano también, el país que más consume banano en el mundo es Estados Unidos. 1 de cada 2 bananos es hecho en Guatemala y el único que se vende por origen. Tenemos el ajonjolí y el chocolate también, y ahí es donde esta labor que tanto el café como el ron, que son las denominaciones de origen, pues queremos empezar a trabajar juntos para hacerlos bienvenidos en este tema. Aquí esos usos inadecuados o infracciones contra la DOP a nivel fronterizo no tenemos ninguno, como mencionaba Jorge, pero sí a nivel local la ley nos permite a nivel nacional que sea el órgano de administración, así se llama el Consejo Regulador, es a quien le da la potestad de manejar estas multas o infracciones, que puede ser con multas económicas, retención de producto
o bien sanciones como cierre temporal o total del negocio que esté contra la infracción, o bien irse hasta juicios penales o civiles. Y a nivel internacional, pues obviamente estos tratados bilaterales en el ABDIC y el Tratado de París, que nos permiten de forma particular, o bien a nivel país a través de juicios de arbitraje, a través de la Organización Mundial del Comercio. Pues qué desafíos tenemos a futuro. Esta denominación de origen a nivel local genera mucho orgullo y mucha pasión en el guatemalteco. Nuestras dos marcas son muy reconocidas a nivel internacional. Nos sentimos muy orgullosos porque el año pasado el gobierno de Guatemala nos reconoce como parte del patrimonio cultural y el embajador más grande que tiene a nivel internacional, ya que estamos presentes en 126 países. Y pues obviamente eso de seguir siendo embajador es parte de estos retos. Ahorita en la industria del ron tenemos esa alineación a la normativa y reglamento de la Unión Europea que nos está haciendo a todos correr con las etiquetas por la forma en que siempre se ha comercializado el ron, ¿sí? El segundo, pues Centroamérica, ¿verdad? Tenemos que crecer a pasos agigantados en seguir buscando leyes que nos permitan buscar más estos valores agregados. Estoy segura que el resto de nuestros países vecinos tienen tan buenos productos como nosotros y pues seguir buscando ese reconocimiento a nivel internacional. A nivel comercial, pues sí hay grandes retos, sobre todo esas estrategias de marketing y de promoción a nivel internacional, que una de las cosas que, por ejemplo, yo represento hoy a los productores, pero ustedes saben que este es un valor muy técnico, de mucha garantía, de mucha vigilancia, de auditorías, pues resguardar una consistencia de un origen es eso. Para ellos comercialmente debe ser estrategias de marketing y hoy estamos trabajando juntos desde hace 2 años, convirtiendo esta denominación de origen en una marca que nos da la facilidad de discutirlo en base a nuestra estrategia de diferenciación como origen. La otra gran paso que estamos dando es que estamos participando ya en ferias y eventos internacionales. Este año vamos a 5, nos sentimos muy contentos, es la primera vez que vamos a salir tanto a promover nuestra denominación de origen. Y segundo, pues no solo fomentar las alianzas con distribuidores y minoristas para comercializar más a nivel local e internacional nuestro producto, sino también pues buscar alianzas con otras denominaciones de origen. Aquí, estrategias de consumo en Guatemala, hay que evangelizar mucho en el tema de qué es una denominación de origen. No es como en Europa, ¿verdad?, que ya tienen más de 7,000, con 3 pues tenemos que hacer mucha evangelización y esta la estamos haciendo con muchas visitas a nivel con universitarios a través de catas, ¿verdad? Sabemos que eso conecta mucho con ellos. También estamos en la creación de experiencias con gastronomía a nivel nacional, llevando el buen beber con el buen comer, el fomento del turismo a nivel región. Ya abrimos el primer museo de la marca Botrán, donde nos han visitado más de 10,000 turistas a nivel internacional. Y por último, contarles que nos hemos convertido en eslabón de grandes logros. Hace 8 años convertimos a Ron de Guatemala en el primer ron sostenible de cadena productiva. Hoy también logramos que mitigaran de forma propia su huella de carbono, produciendo a través de más de 2 millones de árboles. Tenemos una capacidad de fijación de 90,000 toneladas métricas y toda la operación desde la cadena productiva son 70,000 huellas de carbono que lanza pero aún así nos sobra y esto hemos salido a contárselo al mundo. Y obviamente el trabajo que hemos hecho en consumo responsable. Y para finalizar, siempre termino con esta frase que me encanta de Franz Kafka, que lo he compartido varias veces con mis compañeros, pero lo importante es posicionarse con la frase. Lo importante es transformar la pasión en carácter. Hoy el guatemalteco se siente muy orgulloso de ese hecho en Guatemala. Para nosotros, cada uno de tanto los trabajadores, los colaboradores, como pues a nivel nacional,
tenemos una pasión para consumir, hablar o representar a Guatemala a través de nuestro ron, que decimos que se representa su carácter en cada uno de los rones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María. Como compartimos la industria de los rones, hemos dado cuenta, al menos personalmente, el avance que ha tenido la denominación de origen de ron de Guatemala. Maravilloso trabajo. Muchas gracias. Y bueno, damos lugar a nuestra última panelista. Ella es Susan Schultz. Susan es una abogada asesora de la rama de aplicación de la propiedad intelectual de la Oficina de Reglamentos y Resoluciones, Oficina de Comercio, Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. Dale. Su trabajo consiste en brindar orientación legal a los puertos en relación con mercancía falsificada e infractora, redactar memorandos en respuesta a peticiones administrativas para la liberación de la incautación y ofrecer capacitación a otros componentes de la CBP, agencias gubernamentales de Estados Unidos, gobiernos extranjeros y a la comunidad comercial. Obtuvo ella una licenciatura en estudios internacionales del Boston College, así como un título de Juris Doctor de la Universidad George Mason de Arlington, Virginia. Bienvenida, Susan. Thank you very much. It's been a pleasure to be here and participate in the seminar these past 2 days. First, I'm just going to give a brief overview of Customs and Border Protection in the United States, or CBP as I will call it. Customs and Border Protection is the largest law enforcement agency in the U.S., and its mission is to safeguard the U.S.'s borders. This applies to not only people, but also goods. So intellectual property is one of CBP's priority trade issues, and CBP officers are actively involved in making sure that any goods imported into the United States do not bear any counterfeit or piratical marks or works. So just to briefly go back to how GIs are protected under the U.S. trademark system. So the U.S. uses administrative trademark structures already in place. So GIs are protected and with the United States Patent and Trademark Office. So any applications are reviewed by them and are protected with the USPTO. One benefit of using the USPTO and general IP system is the border enforcement that is possible. So CBP protects IP at the borders. CBP focuses its enforcement on marks and works that are recorded with CBP. These marks and works first must be registered with either the USPTO or the US Copyright Office, and then they can be recorded with CBP. Just to give you some numbers, there are many, many trademarks and copyrights recorded with the USPTO and US Copyright Office. However, there are only 20,000 marks and copyrights recorded with CBP. So this allows CBP to narrow its enforcement and provide the best border enforcement it can for the marks and works that have indicated that they want border enforcement. So to record with CBP, it is a very simple and easy process. It takes approximately 30 minutes to apply with CBP for border enforcement. This recordation runs concurrent with the underlying registration. So 10 years for trademarks and 20 years for copyrights. The cost for recordation is $190 and it lasts 10 years. So it is very cost effective. Once you apply with CBP, this information will be available on the public facing website, which is IPRS, so the Intellectual Property Rights Search. This website is available to anyone around the world, and you are able to see what marks and works are recorded with CBP.
There is also an internal-only facing site, which is IPRIS, the Intellectual Property Rights Internal Search, and this is only used for CBP personnel. So when applying to record with CBP, right holders are able to provide specific information that allows CBP to better enforce the marks or works, and specifically in the GI context, consortiums or certifiers are able to provide CBP with information relating to the goods manufacturing country, authorized licensees, distributors, exporters, and any other information that may assist CBP in authenticating the goods. We sometimes have some concerns from right holders that they don't want to provide this information, they're not sure that it's going to stay safe with CBP. Any business confidential information is only available on the internal facing website, so this is only available to CBP officers, CBP attorneys, or anyone else with a need-to-know basis. We also face personal liability if any information is used incorrectly. CBP will also work with right holders when authentication assistance is needed. So it is a best practice of CBP to reach out to the right holder or the certifier or consortium when assistance is needed. So there are not that many GIs registered with CBP. You can see obviously that tequila is recorded with CBP. We also have halloumi, Parma, Pecorino Romano, prosciutto di Parma, and Parma ham. So we hope that, from involvement in seminars and conferences like these, more marks that are registered with the USPTO as collective or certification marks will then record with CBP so that they can receive this border enforcement. So the US's border enforcement system is a bit unique. So IP in the US is considered not only a private right, but also a public right. So the US government pays for any border enforcement of IP all the way from the search examination phase to the destruction penalty phase. Right holders do not pay for any enforcement actions, which is quite different than most other countries around the world. CBP has ex officio border enforcement, so as a power of the office, we are able to enforce trademarks and copyrights without a court order or any individual right holder intervention. Again, this is quite unique from other systems around the world that requires the right holders to be actively involved with any searches and seizures and destruction as well. So even with this ex officio authority, again, we actively engage with right holders. We send them pictures when we need authentication assistance. We allow them to provide trainings to our ports. Just because we have this ex officio authority does not mean that our officers are making these unilateral decisions. We give them the tools that they need to make a best informed decision. So CBP can seize and destroy the counterfeit and piratical goods and assess penalties to deter future violations. So when any of these GIs that we seize are not authorized, again, we have this information on our databases and then frequently reach out to right holders. We can actually assess a penalty against the importer for the importation of these goods. And another benefit of recording with CBP is that the right holder, so again, the certifier or the consortium, also gets information related to who the exporter was, who the importer was, and any other parties involved. So this is a great opportunity for them to then use this information and then take additional steps if need be. So recording with CBP is definitely something that's encouraged. It's a really great tool, so any unauthorized uses are stopped at the border and do not make its way into the US market. Thank you. Muchas gracias, Susan. Para
tratar o empezar a cerrar este interesante panel, quisiera preguntarle a mis panelistas, tenemos 3 minutos, es lo que me comentan, ¿no? Bueno, tenemos 2. Si alguno de ustedes quisiera dar un último remark de lo platicado, con toda confianza, aquí está el micrófono para alguno de ustedes. Como hablé tan rápido y se me quedó el tiempo ahí, recomendar de verdad que los estados, las empresas y los profesionales nos apoyemos todos para capacitar a las autoridades aduaneras, judiciales, fiscales, administrativas. Muchas gracias y gracias al CRT por esta grata invitación.